Muchísimas buenos días, un gusto saludar a todas y todos en este espacio de diálogo, conversación, reflexión en torno a los grandes problemas de la comunicación, los grandes objetos de estudio que nos inquietan a todas las personas que de una u otra manera nos dedicamos a esta maravillosa reflexión sobre los temas que nos inquietan. Hoy desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación, un servidor Jorge Hidalgo les saluda y tengo por allá al otro lado de la ciudad a mi querido colega, al doctor Alejandro López Novelo. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, querido Jorge. Muy buenos días a nuestra querida audiencia que nos acompaña semana a semana. Pues hoy tenemos un gran día, ¿no? Tenemos un gran tema y un gran invitado. Y me parece que se abordará una temática que está presente, no muy presente hoy en día, y que pues merece reflexiones profundas y abordajes académicos también profundos y serios, ¿no? Porque me parece que cuando hablamos de inteligencia artificial y le sumamos la variable educación, le sumamos la variable formación, pues siempre hay muchos retos, muchas dudas y muchas inquietudes, ¿no? Así es, y sin duda, pues hoy vamos a tener un gran tema, Alex. Estoy seguro que las personas que nos están siguiendo, tanto en este espacio en Zoom, como los que nos están siguiendo en las redes sociodigitales, donde hoy ya se está transmitiendo este espacio, van a tener muchas inquietudes alrededor del tema. Los invitamos para que quienes están en este espacio nos vayan dejando ahí sus comentarios en el chat. Ya en unos minutos más estaremos compartiendo con ustedes este conversatorio que tendremos con el doctor Arturo Mota, ¿no? En el cual estaremos interactuando con todas las personas que nos están siguiendo y que están conversando con nosotros. Pero como bien lo decías, un tema inquietante el día de hoy, Alex, y que hemos visto que ha llamado mucho la atención desde pues los semestres anteriores en los que retomamos esta reflexión, hace más de un año que empezamos a trabajar sobre el tema de la inteligencia artificial, su impacto en el mundo académico, en el mundo profesional, cómo incidía de alguna u otra forma en el mundo de la comunicación y bueno, pues desde la democratización de estas interfaces, este tipo de tecnologías en octubre de el año antepasado, cuando irrumpe en el mercado, sobre todo en este sentido, la Fundación OpenAI y ChatGPT, pues a muchos empezó a llamarles la atención, pues qué estaba pasando con este objeto de estudio, ¿no? En materia de tecnológica, pues que se venía trabajando, investigando desde la década de los 40 del siglo pasado, ¿no? Pero que apenas nos estaba inquietando y quizá una de las grandes preocupaciones que surgió en torno al uso y la apropiación de esta tecnología tiene que ver con la dimensión ética, ¿no? Cómo impacta de una u otra forma en temas como derechos humanos, derechos de autor, todo lo que tiene que ver con privacidad de la data, ¿no? El acceso a la información, los sesgos con los que se está programando la inteligencia artificial, la manera en cómo las empresas están hoy dando uso a esta tecnología, ¿no? Hoy, cuando vimos hace unos meses este llamado de los líderes de la industria de la inteligencia artificial pidiendo una tregua de 6 meses para el tema del desarrollo, pues no tenía que ver con el uso comercial propiamente mercadológico que se le pudiera dar a la inteligencia artificial o si el chat GPT lo ibas a estar utilizando para hacer tus tareas, ¿no? Esto tenía que ver más que ver con temas como lo que decíamos, o sea, todo el tema de la ciberseguridad, todo el tema del uso militar que se le está dando a la inteligencia artificial como una tecnología de muerte, ¿no? En algunos países entrenados estos sistemas para dar seguimiento a las personas, para estar haciendo vigilancia y control, pero también lo que pudiera estar detrás de ello con el futuro del trabajo. Entonces, creo que hay una cantidad de dimensiones éticas y bioéticas que hay que seguir abordando. Y para nosotros es muy importante tener hoy con nosotros al doctor Arturo Mota Rodríguez, colega de la Universidad de Anáhuac, pero también investigador en UNAM sobre este tipo de temáticas, porque sin duda él, junto con otros colegas, pues han estado explorando, pues qué implicaciones éticas pudiera tener y sobre todo también en la formación de nosotros como académicos, cómo incidimos en la formación de universitarios
con este tipo de herramientas cuando no hay un distanciamiento crítico en el uso, ¿no? En el uso de ella para la investigación científica, para la producción de contenidos, para poder generar vamos a decirles, mensajes que el día de mañana pueden alimentar o no a las industrias creativas. Entonces creo que hay muchas exploraciones. Arturo, te agradecemos como siempre el que estés en este espacio compartiendo con nosotros, pues esto que va a ser sin duda una jornada muy interesante en la mañana. Creo que tienes por ahí todavía tu micro Listo. apagado. Sí, Listo. no, no, muchas gracias, Jorge. Para mí es un placer y un honor poder contribuir con ustedes a este esfuerzo de reflexión académica que intenta dar un poco de mayor profundidad, como dijiste muy bien, me gustó mucho como dijiste, tomar un distanciamiento que permite desarrollar un planteamiento crítico al respecto de una realidad que ya vivimos, a la cual tenemos que responder no solamente desde una manera funcional, profesional, sino también con una perspectiva de formación en una orientación que corresponde también a la misión de nuestra propia universidad, de dar una orientación, plantear márgenes que permitan reflexiones éticas y en ese sentido de planteamiento de orientación en la toma de decisiones respecto al uso de del desarrollo de esta tecnología y de las nuevas tecnologías que se desarrollan a partir de esta primera. Entonces, bueno, para mí es un honor, para mí es un placer. Agradezco mucho la invitación para poder contribuir en este esfuerzo constante de la Facultad de Comunicación de poder generar esta orientación académica a nuestros alumnos, ya sea de licenciatura, ya sea de posgrado, que enriquecen mucho el desarrollo del conocimiento que queremos y estamos tratando de desarrollar más aún en esta universidad. Muchas gracias, Jorge. No, gracias Arturo y sobre todo también Alex, pues desde que nos planteábamos estas temáticas, pues uno tenía que ver con pues romper con la fascinación tecnológica que de pronto se nos puede dar a muchos, ¿no? Decir qué maravilla se incorpora, perdemos el distanciamiento crítico y nos dejamos llevar más bien por el uso cotidiano, pero el otro también que tiene que ver con este ejercicio reflexivo va apuntando hacia la integridad, ¿no? Académica, hacia la integridad del uso de la tecnología sin perder la centralidad de la persona, recordando que pues toda tecnología, todo medio, todo canal no es más que eso, ¿no? Y hoy pareciera que la tecnología es la que está en el centro, ¿no? Estamos hablando ya de un mediacentrismo, un tecnocentrismo, un datacentrismo, y la persona, ¿dónde quedó? Entonces, yo creo que tu reflexión y tu trabajo nos va a ayudar muchísimo otra vez para reubicarnos y decir, a ver, no perdamos, o sea, el rol que tiene que jugar la tecnología, pero al tener un rol y nosotros tener una dinámica de interacción, pues tomamos decisiones y ahí entra directamente la ética, ¿no? En qué decisiones tomamos, cómo las apuntamos, qué juicios de valor establecemos, cómo jerarquizamos nuestras decisiones en función de ello y a partir también de ahí, cómo nos humanizamos más con el uso de la tecnología. Así es que pues para quienes no conozcan a nuestro querido doctor Arturo Mota, le pido por favor a mi colega Alejandro López Novelo que nos introduzca su trabajo para que puedan en unos minutos más las personas que nos siguen pues poder dialogar con un conocimiento más profundo de su trayectoria. Sí, gracias, Jorge. Antes de eso, un apunte, ¿no? Yo creo que dialogar con Arturo siempre es muy enriquecedor, ¿no? Yo que tengo el gusto de conocerlo hace ya casi 10 años, aquí en la universidad, siempre que dialogamos sobre los temas de comunicación, ¿no? Sobre todo los temas de tecnología, Arturo es de las personas que te dicen, a ver, sí, pero empecemos a pensar desde otra, alejémonos un poco de lo que haces cotidianamente y vamos a la reflexión, ¿no? Vamos a las implicaciones sociales, éticas, culturales que tiene lo que estás haciendo y empecemos a repensar a partir de ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, lo he mencionado muchas veces aquí en la audiencia, la cuestión de los objetos culturales no identificados, ¿no? Que utilizamos cotidianamente en la academia y la ética es uno de esos, ¿no? Todo el mundo habla de ética, pero es algo sumamente complejo, ¿no? Que queremos entender y que creemos que es de fácil asimilación y uso en la cotidianidad, pero pues es extremadamente complejo hablar de ética, ¿no? Entonces, cuando hablamos con Arturo, cuando tenemos la posibilidad de dialogar con Arturo, pues siempre es muy interesante sus reflexiones y su pensamiento crítico, ¿no? Hacia el uso de la tecnología. Entonces, es un gusto
y me voy a permitir leer una breve semblanza, muy breve semblanza que Arturo nos envió, porque bueno, su semblanza es amplísima, pero bueno, para que lo conozcan, el doctor Arturo Mota Rodríguez es profesor e investigador de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Anáhuac, México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT, profesor investigador de la Facultad de Humanidades, cuenta con estudios pontificios en filosofía por la Universidad Pontificia de México, maestría y doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro de la Asociación Filosófica de México, miembro honorario del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, colaborador externo en la Cátedra de Estudios sobre Hermenéutica Analógica en el Instituto Superior de Filosofía en Valladolid, España. Es coordinador del Seminario de Investigación de Filosofía y Hermenéutica de la Facultad de Educación y Humanidades de nuestra universidad y es ponente recurrente en congresos y coloquios nacionales e internacionales de filosofía, ética y hermenéutica y cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales vinculadas a sus líneas de investigación, que son relaciones culturales, interculturalidad y derechos humanos, ¿no? Además, en los últimos tiempos, pues el doctor es eh, invitado recurrente de congresos internacionales para ser conferencista magistral, ¿no? Entonces, como lo decíamos al principio de esta presentación, pues tenemos un gran invitado y tendremos una gran mañana, ¿no? Para la discusión y la reflexión. Bienvenido, querido Arturo. No, pues muchas gracias igualmente, Alex. Repito, para mí es un gusto, es un placer, es un honor siempre compartir, que me hayan invitado a compartir ámbitos de reflexión que han sido motivo de mi interés desde hace ya un buen tiempo, para poder, pues, procurar, lo dije hace un momento, un mayor ámbito de profundidad en un particular objeto de estudio que tiene que ver con el desarrollo y el desenvolvimiento de una dinámica social actual, vigente, contemporánea, que requiere de nosotros atención, que requiere de nosotros seriedad, que requiere de nosotros también rigor para darle mayor nivel de profundidad, no quedarnos en una visión hasta cierto punto superficial, diría yo, sino darle mayor ámbito de nivel de profundidad y, como dijo Jorge, también de criterio. Y lo digo de criterio en un sentido más cercano al trabajo que yo hago, que es desde el punto de vista de la filosofía. Me gusta mucho, yo acepté esta invitación porque me pareció muy útil, muy importante. Reconozco esta apertura de la Facultad de Comunicación de abordar un objeto de estudio desde distintos márgenes académicos y entre esos la filosofía. Claro, hay márgenes académicos propios del objeto de estudio desde el punto de vista tecnológico, de comunicación, semiológico, semiótico, pero también el filosófico. Y eso me pareció a mí muy importante, y algo que también que agradezco, que hago notar como también esta preocupación de que un objeto de estudio no se reduce a un ámbito unidisciplinar, pero no solo implica también sino también interdisciplinariedad. Esto me ha parecido muy importante porque el enriquecimiento no solamente se da en términos multidisciplinares, que es donde estamos trabajando también, ¿no? Caminamos hacia la multidisciplinariedad, pero ahora también estamos viendo la necesidad de hacer andamiajes epistemológicos interdisciplinares y que la filosofía también forma parte de esta construcción de conocimiento que ayuda a generar respuestas congruentes, viables, respuestas adecuadas, pertinentes en una perspectiva de orientación humanista del pensamiento, y que la Facultad de Comunicación, ustedes me hayan pedido colaborar, lo agradezco, me enriquece. No lo agradezco solamente desde una perspectiva profesional, académica, sino también desde una perspectiva social, porque yo siempre comento cuando me invitan, por ejemplo, a dar clase de posgrado, siempre agradezco mucho como parte de una sociedad que haya todavía personas preocupadas por desarrollar un ámbito más especializado del conocimiento que responda de manera más favorable a las inquietudes de nuestra dinámica social. Y más aún en este sentido también en el que desde una perspectiva social hay una preocupación de la Facultad de Comunicación para generar respuestas, para generar alternativas de conocimiento que formen de mejor manera a los profesionales que después contribuirán a un mejor desarrollo de dinámicas sociales con una perspectiva por lo menos más humanitaria, es algo que agradezco también. Entonces, con mucho gusto estoy aquí. Quiero decir que entonces el desarrollo de mi presentación estará ubicado en tres aspectos. Ya que dijo Jorge un poco el sentido crítico. Sí, porque retomo la perspectiva crítica desde un ámbito más general.
Crítica viene del término o del verbo griego krinein. Krinein en griego significa separar o dividir. Pero separar o dividir implica también hacer diferenciaciones y también hacer especificaciones. Es decir, separar o dividir implica tener un criterio o un elemento o un margen o un punto de partida para hacer la discriminación, para hacer la distinción. Y eso me parece importante porque entonces plantear un sentido crítico del conocimiento implica poner un margen, un horizonte de realización o un horizonte de abordaje. Y en esta perspectiva, el horizonte de abordaje es un horizonte al que voy a dedicarme un poco ético. Entonces, en primer lugar, trataré de decir brevemente en qué sentido podemos abordar desde el punto de vista ético un objeto de estudio. En segundo lugar, trataré de establecer el criterio, digámoslo así, de orientación hacia una manera de abordar la naturaleza de la inteligencia artificial como una herramienta epistemológica en doble sentido. Claro, es una herramienta de gestión y administración de la información, pero que requiere también tener mayor conciencia de los andamiajes epistemológicos que están en la base. Entonces, trataré de explicar brevemente eso y después tratar de justificar una orientación ético-epistemológica del uso de la inteligencia artificial en la formación de los universitarios. Entonces, por ahí es donde desarrollaría esta inquietud. Mi propósito es también contribuir a esta inquietud que nosotros tenemos en la universidad y como académicos. Quiero decir entonces, en primer lugar, o me parece importante destacar, que la inteligencia artificial tiene un impacto que tenemos que valorar de una manera doble. Un impacto desde el punto de vista cultural, pero también un impacto desde el punto de vista de la civilización. Y eso implica hacer distinciones. La primera distinción que quiero hacer es que desde el punto de vista social no son lo mismo cultura y civilización. Son realidades que tenemos, claro, están íntimamente emparentadas, pero son realidades que sin embargo tenemos que distinguir. Y es que, como ya conocemos, nos apoyamos mucho en ello, la cultura la tenemos que entender como un conjunto de respuestas, como pongo aquí, que los seres humanos damos a interrogantes que nos plantea nuestro encuentro o nuestra relación con el mundo, nuestro encuentro, nuestra relación con otras personas y nuestro encuentro y relación con incluso aquello que llamamos trascendencia. Y de ahí surgen esquemas de valores. Digo esquemas de valores no en el sentido de valores todavía morales, como valores morales o antimorales, no, sino como valores que permiten generar en nosotros un ámbito de identificación y hasta de identidad, ¿no? Pero son estas respuestas que los seres humanos damos a estas interrogantes. ¿Cómo me debo relacionar con otras personas? Respondemos con la conformación, por ejemplo, de roles sociales, en la paternidad, el modo de paternidad, de filiación, de amistad, etcétera. Y eso va generando una conciencia de identidad de nuestra conducta. Eso es un ámbito de la cultura. Y la civilización, más bien, es el conjunto de herramientas o herramientales que los seres humanos conformamos para elevar una probabilidad de sobrevivencia. Es decir, cultura y civilización responden a una manera muy particular de entender al hombre. En una realización material, nuestra realización corpórea, física, material, ahí desarrollamos técnica y tecnología. Toda sociedad desarrolla entonces un ámbito de civilización. Toda sociedad desarrolla técnicas y desarrolla tecnologías que tratan de dar una respuesta a esta interrogante por elevar la probabilidad de la sobrevivencia humana. Toda sociedad entonces desarrolla civilización y toda sociedad también desarrolla cultura. Toda sociedad tiene su propio esquema de valores y toda sociedad ha desarrollado elementos técnicos y tecnológicos para desahogar esta expectativa de realización del ser humano. Y en el sentido más general, entonces, tomando en cuenta esta determinación de que nuestra toma de decisiones depende de cómo desarrollamos la conducta humana en términos de cultura o en términos de la construcción de civilización, aparece a nosotros la necesidad de considerar un margen más general, que es el margen de la ética. Y claro, la ética, no voy a ahondar tanto aquí en la naturaleza propiamente de la ética, no es el fin, incluso aquí, pero sí quiero hacer algunas anotaciones, porque la ética, en primer lugar, lo que tenemos que aclarar es que la ética es un ámbito de conocimiento estrictamente filosófico. ¿Por qué? Porque la ética trata de establecer cierto tipo de criterios para determinar el valor de una conducta en términos morales, como buena o como mala. Y nos va a ayudar, nos puede ayudar un poco a tener una primera aproximación filológica al término ética.
Ética, como sabemos, viene del término ethos, pero ethos en griego se dice de dos maneras, o se escribe más bien de dos maneras. Ethos, como señalo aquí, la primera acepción, esta primera letra en griego es epsilon, se pone en español como ethos, que significa propiamente costumbre, de donde deriva, ahora sí, el carácter de la moral, de donde derivará después en latín mor moris, que significa costumbre. Ethos en griego con epsilon, con esta primera letra griega, significa costumbre. Pero ethos también en griego se dice con esta que es eta, una E larga, se dice en griego, pero es la que significa carácter. Y la palabra ética no deriva del término griego costumbre. La palabra ética deriva del término griego carácter, de ethos con eta, el carácter. Es decir, algo que forma o algo que da una perspectiva muy específica en el modo de realización de los seres humanos. Entonces, la conformación de un conocimiento ético depende entonces de entender qué es la naturaleza humana. Porque si tratamos de determinar lo bueno o lo malo, el término bien, como el término verdad, al que no me referiré aquí, pero el término bien es un término hasta cierto punto, quiero decir, ambiguo en este sentido. O sea, vamos a decir, ¿qué es lo que buscamos desde el punto de vista ético? Establecer un criterio de valoración moral de los actos humanos en cuanto buenos o malos. Ajá. Entonces, buscar el bien, pero el bien es algo que establecemos con cierta relatividad. ¿El bien con respecto a qué? Decimos algo bueno con respecto a qué, con respecto a la manera de entender la naturaleza humana. Y ahí tenemos un cierto tipo de inconveniente, porque lo que sea la naturaleza humana, los elementos que caracterizan, los aspectos que determinan la realidad de la naturaleza humana no son evidentes por sí mismos. De un modo, por ejemplo, los pensadores griegos antiguos, de un modo pensaron la naturaleza humana con ciertos aspectos. Platón, por ejemplo, Aristóteles, tratan de desarrollar racionalmente ciertos aspectos que caracterizan esta condición de naturaleza. Platón estableció también criterios parecidos, pero no se piensa la naturaleza humana de la misma manera, porque lo repito, los aspectos que caracterizan la naturaleza humana no son por sí mismos evidentes. Entonces tenemos que desahogarlos racionalmente. Y más o menos los desahogamos racionalmente en el sentido en que vamos perfilando un contenido semántico de los conceptos, por ejemplo, de la noción de bien. Y bien, entonces, lo que sí podemos admitir es como bueno aquello que resulta conforme con la naturaleza humana. Entonces necesitamos, lo repito, de una idea de naturaleza humana que permita establecer un criterio de ordenamiento moral de la conducta en términos de bien o de mal. Y una de las maneras en las que hemos establecido el conocimiento de la naturaleza humana es en el concepto de persona. Esto es muy importante porque el concepto de persona es una manera en el que entendemos la naturaleza del ser humano. Lo repito, Platón, por ejemplo, Aristóteles, los griegos antiguos, no pensaron la naturaleza humana bajo la noción de persona. Pensaron la naturaleza humana bajo condiciones de relaciones, de una realidad de alma y cuerpo, pero no pensaron al hombre como persona. Hay un contexto específico de la idea de persona, claro, ya la conocemos. Comenzamos a pensar históricamente en Occidente al ser humano como persona, con los orígenes también del cristianismo. Es una idea que le debemos al cristianismo, la idea de persona. No solamente por su contexto religioso, sino por lo que implica desde el punto de vista filosófico o antropológico. Es decir, que comenzamos a pensar con el concepto de persona al ser humano como totalidad unitaria. Esto es muy importante, porque entonces la toma de decisiones, el conocimiento que tenemos del ser humano es diferente. Para Platón, por ejemplo, el conocimiento del ser humano radicaba fundamentalmente en que uno de los aspectos fundamentales de su realización era el alma. Propiamente hablando, entonces, la naturaleza del ser humano para Platón se desahoga en el conocimiento del alma y lo que permite en el alma su enaltecimiento. Hubo cristianos que platonizaron su comprensión, de donde derivó un cierto maniqueísmo o dualismo antropológico. Incluso Aristóteles, aunque tiene una visión un poco más unitaria, no concibe todavía al ser humano bajo la noción misma de persona. ¿Cuál es la ganancia de pensar al ser humano bajo la idea de persona? Que con la idea de persona pensamos al ser humano como realidad, como totalidad. ¿No es entonces el ser humano el resultado de un conjunto de partes? Por ejemplo, para Aristóteles, que tiene una visión más unitaria, sin embargo, esta unidad depende de la relación de partes de alma y cuerpo, como si el ser humano fuera
el resultado de las partes que se suman. No, para el pensamiento cristiano, el ser humano como persona es primero totalidad. Y las partes o los aspectos que lo constituyen se piensan como partes en función de la totalidad que ya realiza el ser humano. Es diferente. Ahí la prioridad fundamental la tiene la totalidad. En cambio, para el pensamiento griego, la totalidad es el resultado. Para el pensamiento cristiano, la totalidad es el principio, es el punto de partida, es un ámbito causal de explicación. Esto sugirió entonces una modificación en los esquemas de pensamiento de la realidad humana, porque el ser humano como totalidad implica pensarlo como una unidad fundamental. O sea, todo ser humano, si admitimos que el ser humano es persona, admitimos que todo ser humano se realiza como una totalidad fundamental, una totalidad unitaria. Por tanto, no hay un ser humano que sea más totalidad que otro ser humano. No hay un ser humano que realice su totalidad unitaria de mejor manera que otro ser humano. Entonces, todo ser humano, bajo la noción de persona, implica afirmar, conceptualmente al menos, una perspectiva de igualdad fundamental. Y eso, lo repito, tiene repercusiones en la manera de pensar ciertos principios de reflexión sobre la valoración moral de nuestra conducta. Porque si admitimos que el ser humano es persona, si admitimos que el ser humano es una totalidad unitaria en el modo de desarrollarse, esta igualdad fundamental que realizamos los seres humanos también implica afirmar en el ser humano un carácter fundamental de su dignidad. Obviamente el cristianismo no inventó el concepto de dignidad, ya era un concepto que se usaba en Grecia, ya era un concepto que se usaba en Roma, previo incluso al cristianismo, nada más que la dignidad, como era pensada en Grecia y en Roma, estaba más vinculada al ámbito político que al ámbito ontológico. Cuando digo ontológico es al ser mismo del hombre, el ser mismo del hombre que se expresa en el término persona, que digo aquí. El ámbito griego no pensaba la dignidad en términos del ser humano, sino en términos de su condición política. Por eso sabemos que ya había una consideración de dignidad según la condición social que se vivía. O sea, los hombres, por ejemplo, como en Roma, los hombres libres, los ciudadanos libres gozaban de dignidad, de la que dependía, se realizaba el derecho de votar y ser votado, por ejemplo. Pero los esclavos no tenían esa dignidad porque sociopolíticamente no pertenecían a ese estrato social, no digo clase porque clase es un concepto muy contemporáneo, pero a ese estrato social que permitía el desahogo de cierto tipo de derechos bajo ese carácter de dignidad. Ahí vemos, por ejemplo, el lamento que hace un poeta romano, Ovidio, cuando fue desterrado de Roma por habérsele encontrado uno de sus famosos apuntes, libros, el Ars Amatoria, el arte de amar, y César asumió la lectura del arte de amar como infidelidad de su esposa, por ejemplo, ¿no? Fue desterrado Ovidio y lamenta profundamente Ovidio en sus cartas tristes, así las conocemos ahora, el destierro, porque era tanto como la pérdida de la dignidad. Entonces la dignidad en Roma y en Grecia, o por ejemplo sabemos de un esclavo griego que ganó la libertad, pero no tuvo el ámbito de dignidad suficiente para pertenecer a ese estrato que lo realizaba, que es Esopo, las fábulas de Esopo, tenemos conocimiento, sabemos de Esopo que fue un esclavo griego que ganó su libertad, pero no adquirió dignidad. La dignidad en Grecia y Roma tenía una particular manera sociopolítica de desenvolverse. En cambio, en el pensamiento cristiano, que depende de aceptar que todo ser humano es persona, la dignidad ya no depende de la condición política, sino la dignidad depende de su propia realización ontológica, de su ser como ser humano. Entonces la dignidad es un valor más fundamental. Ya si todo ser humano, al realizarse como persona, se realiza como totalidad unitaria, no hay entonces un ser humano que sea más totalidad unitaria que otro ser humano. Entonces no hay ser humano que sea más o menos digno que otro. Y por tanto la dignidad no es algo o no es un valor que se adquiere políticamente, ni es un valor que se pierde políticamente, sino es un valor que se realiza de una manera completa y total en el ser humano. Por eso la dignidad no aumenta ni disminuye. La dignidad no se gana ni se pierde, sino se realiza completamente o se realiza de manera fundamental en el modo de ser del ser humano. Por eso ponemos aquí que es el valor que todos tenemos por el solo hecho de existir, por el solo hecho de ser personas. Lo importante que quiero destacar con esto es que tiene implicaciones muy importantes en la toma de decisión para la relación con los demás. Ya dije que culturalmente, me regreso aquí, culturalmente nosotros nos ayudamos de ciertas referencias
voy a repetirlo, culturales, para responder a la pregunta cómo me debo relacionar con otro ser humano. Yo me relaciono, por ejemplo, con un ser humano cuando lo admito como mi padre o como mi madre y genero una perspectiva de conducta bajo ciertos esquemas de ordenamiento. Entonces, hay una conducta esperada en mi relación con el padre, hay una conducta esperada en mi relación con mi madre, y una conducta esperada en relación, por ejemplo, con mis hermanos, una conducta esperada en relación con los amigos. Hay ciertas referencias que guían nuestra conducta. Y eso genera, digamos, una diversidad de realización en el ser humano. Pero si a este ordenamiento cultural le añadimos el carácter de aceptación del ser humano como persona, de los seres humanos como personas, entonces modifica la conducta y la toma de decisiones. Porque incluso, voy a decirlo temporalmente, no sucede así, pero antes incluso de considerar que mi padre, es persona, que mi madre, es persona, que mi amigo, que mi hermano son personas, y me exigen un punto de partida en la formación de la conducta, en la toma de decisiones para la conducta, que es tratarlo en función de su dignidad. Y eso genera una dinámica diferente de ordenamiento de la vida social. Por eso el cristianismo tuvo grandes implicaciones, tuvo grandes consecuencias en el desarrollo de un pensamiento a ese nivel. Porque no es igual pensar la economía desde el ser humano como persona que pensar la economía, por ejemplo, como se desarrolla en el ámbito de la economía liberal moderna, a partir del ser humano en perspectiva del egoísmo, como decía Hobbes, más individual, ¿no? No es igual pensar la economía desde la idea de persona que sin la idea de persona. Así lo dice Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate. Tenemos que pensar la economía retomando, implicando el valor fundamental de la persona. Entonces tenemos que pensar la política desde el valor fundamental de la persona. Si queremos darle una implicación ética, por supuesto, ¿no? Si queremos darle una implicación ética a la economía, hay que implicar el concepto persona y su dignidad. Si queremos repensar la política, hay que implicarle el concepto persona. Entonces el cristianismo modificó profundamente esquemas de pensamiento de su propia época y de la implicación que ha tenido en el desarrollo de la cultura occidental también. Entonces, lo que quiero decir aquí en primer lugar es que la ética, que aparece como un horizonte de realización del pensamiento, tiene que poner como punto de partida la aceptación del ser humano como persona, como totalidad unitaria y el valor fundamental de su dignidad. Y ese es ya un horizonte. Y cuando digo horizonte, lo que estoy diciendo es que es un principio. Por eso la ética no da leyes. Las leyes son de la moral. La moral sí da leyes. La ética no da leyes, la ética da principios, horizontes generales de orientación del sentido de realización de la conducta humana en un entorno social. Y cuando digo un entorno social, no lo digo solo entonces bajo una perspectiva meramente cultural, sino también plantea un horizonte que ayuda a reflexionar o tiene que ayudarnos a reflexionar sobre los productos que conformamos en perspectiva de lo que entendemos como civilización, de las técnicas y tecnologías que permiten el desarrollo de la sobrevivencia humana, porque la dignidad del ser humano no se reduce a una condición meramente material, aunque forma parte, por supuesto, de ello. Evidentemente, desde el punto de vista de la dignidad humana, es ético tratar de procurar un estado de bienestar material a los seres humanos. Es legítimo, válido y ético, pero no se reduce solo al ámbito material. Entonces, la ética también tiene que ayudarnos a ampliar la perspectiva de realización del desarrollo y uso de las técnicas y tecnologías de un ámbito social para responder a un sentido ético más importante. Ahora bien, en términos generales, voy a retomarlo un poco más adelante. Este es el primer horizonte que estoy planteando desde la perspectiva ética, el valor fundamental de la dignidad de la persona. Por otra parte, en el desarrollo de la cultura occidental, gracias al ámbito de la modernidad, eh, nos dimos cuenta, o se nos planteó, el importante impacto que tiene la información en el ámbito del conocimiento humano. Siempre lo tuvo, por supuesto, pero no fue tan claro, o no fue, digamos, cuando digo tan claro, no se hizo tan evidente el impacto de la información en el ámbito del conocimiento y las consecuencias que ello tuvo. Debemos, por ejemplo, a Francis Bacon, un pensador de lo que llamamos, por ejemplo, en filosofía de modernidad, en filosofía o en humanidades, bueno, en filosofía. Cuando hablamos de modernidad, hablamos de los siglos XVI al XIX más o menos. Francis Bacon es un pensador del siglo XVI y a él es al que se atribuye primeramente esta frase de que el conocimiento es poder.
no nos habíamos dado cuenta, ya claro, siempre funcionó, pero no habíamos tenido la clara conciencia de cuál es el impacto que tiene el conocimiento en el desarrollo de una dinámica social, en el desarrollo de la transformación, del modo como entendemos las relaciones los seres humanos. Fue hasta la modernidad donde empezó a desarrollarse esta implicación de la información en el desarrollo del conocimiento humano. Sobre todo en la modernidad del siglo XVIII, cuando se detonó, gracias a la Ilustración, una perspectiva diferente de ampliar los márgenes de cumplimiento del saber humano. Sabemos que la Ilustración fue un movimiento cultural muy importante que expuso fundamentalmente los alcances de una perspectiva de racionalidad en el ser humano. Este interés fundamental de racionalizar el mundo tuvo implicaciones muy importantes en términos de los alcances que esta tenía en la producción de nuevos ámbitos culturales y de civilización que mejoraban las condiciones de realización del ser humano en términos materiales, por ejemplo, ¿no? Grandes modernos, por ejemplo, de la Ilustración del siglo XVIII, mencionaré brevemente, por ejemplo, a Kant, es un gran pensador del siglo XVIII, filósofo, por supuesto, pero que tiene implicaciones muy importantes en la manera de justificar que el alcance del conocimiento humano se puede exponer y se puede desarrollar y tiene implicaciones favorables en el ámbito social desde una manera muy particular de racionalizar, de una manera de razón, la llamada razón geométrica. Se dice razón geométrica no porque piense todo en términos de números o de figuras geométricas, sino porque opera según el modo de la operación del conocimiento geométrico, que es la deducción formal. Lo que nos hizo notar la modernidad, especialmente del siglo XVIII, fue la importancia de establecer un criterio epistemológico de orientación del conocimiento humano y de la importancia que tenía la información y el conocimiento para desarrollar este alcance de implicación para la realización propiamente, también del ser humano. Ahí vemos este gran producto de la cultura que es la enciclopedia como un ámbito de compilación de toda perspectiva de saber y de conocimiento, tanto teórico como práctico, que estaba abierto a una actividad que implicaba también este modo de conocimiento. No era un conocimiento entonces solamente de valores teóricos o culturales, sino también era un conocimiento de realidades técnicas y tecnológicas que iban implicando una perspectiva, ya bueno, ya la conocemos, de la enciclopedia, de progreso. Este es uno de los grandes aportes de la Ilustración, especialmente de la Ilustración del siglo XVIII, que el conocimiento permitía en el ser humano un ámbito de progreso. Y cuando digo aquí de progreso, quiero decir especialmente de mejoramiento de las condiciones de realización materiales del ser humano, un progreso material. En primer lugar, y luego se implicó también incluso, por ejemplo, a un ámbito de progreso moral. Entonces la sociedad empezaba a desarrollar nuevos elementos de civilización, nuevos elementos técnicos y tecnológicos de mejoramiento de su condición material de vida, un mejor estado de bienestar. El mejoramiento de ese estado de bienestar implicaba entonces una racionalidad muy específica. La racionalidad, lo repito, una racionalidad que podemos establecer en términos de progreso. Un progreso entonces técnico que permitía también, curiosamente, un progreso social, mejoramiento de las relaciones humanas, un progreso moral. Antes de la Ilustración del siglo XVIII, por ejemplo, el criterio moral estaba dado fundamentalmente por una referencia externa que era, por ejemplo, la divinidad. Pero también aquí podía haber un mejoramiento de comportamiento en la vida moral, independientemente de hipótesis o de principios religiosos o de principios divinos. Entonces, la razón también mejoraba la moral de los seres humanos. El famoso gentleman, el caballero, el que es prudente, justifica racionalmente su conducta, no solamente porque cumple la voluntad de Dios, sino porque cumple ciertas determinaciones racionales de su propia conducta. Es el deontologismo, la deontología como herramienta de formación ética. No es suficiente, claro, ¿no? Ya hemos desarrollado, superamos mucho esa discusión. ¿Sirve la deontología? Claro, la deontología sirve, pero no es suficiente. Hay que darle otra perspectiva. Pero está unida la deontología a una perspectiva de progreso teórico, claro, progreso teórico, y en el progreso teórico, el progreso epistémico. También vimos que en el ámbito del desarrollo del pensamiento humano se generaban mejores perspectivas de poder justificar la validez y cumplimiento del conocimiento humano. Una manera en la que se expuso esta particular manera de entender el conocimiento humano en términos de progreso fue, por supuesto, el positivismo. Se desarrollaron nuevas epistemologías como la del positivismo, según la cual, solo lo digo brevemente, el positivismo tiene esta originalidad
Y todavía tenemos repercusiones positivistas en ese sentido, porque desde el punto de vista epistemológico, el positivismo admite que una cosa es la realidad, pero la realidad es muy difícil por lo menos de acceder a ella de una manera muy clara, porque hay ámbitos de realidad que son muy amplios o que son muy diversos, o hasta a veces inmateriales. Por eso la realidad hay que interpretarla como un hecho, que es más asequible, que es más inmediato, que es más evidente, y el hecho lo podemos articular, dar cuenta de él de mejor manera en el modo de un dato. Entonces, el positivismo interpreta la realidad como hecho y el hecho como dato. Y genera una especie de idea de que el dato da cuenta del hecho y el hecho da cuenta de la realidad. Un ejemplo, me ayuda un poco de la pedagogía. En el ámbito de la pedagogía, la realidad que estudiamos es el aprendizaje. El aprendizaje es lo que todos tenemos, es un contenido cognoscitivo mental, lo que aprendemos, el contenido cognoscitivo mental. Esta realidad, sin embargo, no es evidente por sí misma. Por eso la realidad hay que hacerla un hecho, algo que sea evidente, algo que sí podamos mostrar, algo que tenga capacidad de mayor objetividad. Y en pedagogía, desde el punto de vista estrictamente positivista, el hecho que da cuenta del aprendizaje es la evaluación. Y la evaluación la podemos establecer con criterios de un mejor ordenamiento y organización en función del dato, la calificación. Y se generó una especie de prejuicio según el cual la calificación da cuenta de la evaluación y la evaluación da cuenta del aprendizaje. Por tanto, parece que la calificación da cuenta del aprendizaje. Falso. O por lo menos no suficiente. Aunque seguimos con una carga positivista en muchos modelos de desarrollo pedagógico, de conocimiento contemporáneo, yo todavía tengo que poner notas, números, para establecer un criterio de ordenamiento y de organización del aprendizaje, de valoración del aprendizaje de los alumnos. Yo siempre he tenido muchos problemas, desde que incluso yo era alumno y ahora como profesor también, más como filósofo, pero vemos que hay una implicación aquí. Es decir, que hay una orientación epistemológica del conocimiento que satisface de alguna manera interrogantes de conocimiento. Lo que queremos al final es acceder a la realidad, pero la realidad para acercarnos a ella la interpretamos en el modo del hecho y el hecho en el modo de un dato. Lo que quiero indicar, porque ya hemos desarrollado también distintos herramientales epistemológicos, el positivismo se desarrolló a finales del siglo XIX y todo el siglo XX hemos desarrollado estrategias epistemológicas diferentes, pero lo que hizo notar el positivismo es que entonces el conocimiento tiene una forma y un valor muy importante en términos de información. O sea, lo que nosotros, por ejemplo, valoramos y que ahora se desarrolla en el ámbito de las ciencias básicas, por ejemplo, es un desarrollo epistemológico, por supuesto, con un antecedente y una formación positivista muy importante. Hay ámbitos de realidad que siguen traduciéndose en el modo de los hechos y los hechos en el modo de los datos. Entonces, la información tiene un papel muy importante y la información tiene un valor fundamental, porque la información, el conocimiento de los datos, del análisis que podemos establecer en el modo de generar y de analizar datos, parece que genera análisis de los hechos y en última instancia parece que estamos generando análisis de la realidad. Hay que plantear una perspectiva crítica a ese respecto. Pero lo que quiero aquí no es hacer una crítica epistemológica, sino más bien advertir que entonces en el desarrollo de la modernidad se generaron, o lo que se hizo notar es, lo repito, que el conocimiento tiene una forma y un valor muy importantes en términos de nuestra manera de acceder a la realidad misma. Lo vemos claramente en el impacto que tuvo el desarrollo de la revolución industrial en el ámbito del conocimiento humano. No solo, bueno, claro, la imprenta de Gutenberg, pero la revolución industrial generó también un impacto muy importante en términos de la generación de conocimiento y por tanto de la información, de la apertura y amplitud del desarrollo de la información con la primera imprenta de vapor. Después los desarrollos que ha tenido, por ejemplo, en la rotativa y los recursos y las técnicas y las tecnologías que empezaron a desarrollarse para generar una perspectiva muy amplia de acceso al ámbito del conocimiento y de acceso, por supuesto, por medio de la información, me regreso un poco aquí, a una manera de tratar de acercarnos, de acceder de algún modo a esto que llamamos nosotros realidad. Ahora, quiero decir esto y quiero ser un poco o más enfático en ello, porque sí necesitamos un planteamiento crítico a este respecto.
O sea, cuando no hay una perspectiva crítica al respecto, parece que admitimos de manera inmediata la epistemología positivista como un modelo a lo mejor único o válido o importante para poder desarrollar ámbito de conocimiento y poder desarrollar respuestas congruentes a cierto tipo de interrogantes que nos plantea la realidad. Porque al tomar la realidad como un hecho y el hecho como dato, en el análisis, la generación y análisis de datos e interpretación de los mismos datos, parece que damos cuenta de los hechos, pero no necesariamente damos cuenta de la realidad. Allí hay que plantear un ámbito de distanciamiento epistemológico y crítico muy importante. Sin embargo, esto generó, digamos, esta manera muy importante de desarrollar el ámbito de conocimiento. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias que se tuvo en este modo de desarrollo del conocimiento en la época contemporánea, especialmente del siglo XX? Lo que entonces vimos es que la herramienta, que es el desarrollo propiamente de la tecnología, empezó a condicionar el acceso a la información. Cuando digo que empezó a condicionar el acceso a la información, no digo solamente en términos de una limitación cuantitativa. O sea, no limitó solo cuantitativamente. Cuando digo condicionó, es que se hizo el medio de acceso al ámbito de información. Ahora incluso estamos discutiendo si la tecnología no solamente condiciona, sino también puede llegar a determinar nuestro modo de conocimiento de la información. Esto es muy importante en este sentido, porque si la herramienta condiciona el acceso a la información, si la herramienta, la tecnología, condiciona el acceso a los datos y nuestro conocimiento de los hechos, también puede llegar a condicionar, digamos, nuestro conocimiento de la realidad o la manera en la que entendemos y asumimos el ámbito de la realidad. Esto es importante porque cuando no se tiene conciencia de ello, entonces la tecnología no solamente condiciona el desarrollo de datos e interpretación de los hechos, sino también puede determinar, y esto es algo desde el punto de vista ético importante, puede determinar nuestra manera de asumir la realidad. Pero una consecuencia fue esta, el desarrollo de la revolución industrial y el desarrollo de tecnologías para la generación de datos, de conocimiento que expresaba ámbitos de la realidad, condicionó también esta manera particular de acceder a ella. Generó, por otra parte, una cultura democrática del conocimiento. Claro, no fue la revolución industrial el principal detonante de la cultura democrática del conocimiento. Su antecedente lo tenemos que entender en la Reforma Protestante. El antecedente lo tenemos que entender en la Reforma Protestante de Martín Lutero del siglo XVI. Martín Lutero en 1517, cuando va caminando y clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg sus tesis con las que cuestionaba cierto tipo de prácticas de la iglesia de su época, también generó una democratización en la lectura e interpretación de los textos sagrados. Claro, acuérdense que en estos términos podemos decir, por ejemplo, el cristianismo tiene una pretensión epistemológica, eso queda claro. Es decir, sí hay una pretensión de conocimiento en el cristianismo. ¿Qué es lo que quiere conocer el cristiano? La voluntad de Dios. Y el único medio que tenemos para acceder al conocimiento de la voluntad de Dios fue donde puso Dios su voluntad, que es un texto. Entonces, el acceso al texto sagrado, de alguna manera, permite tener acceso a esta pretensión epistemológica. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? En el texto sagrado donde se puso esa voluntad. Entonces, para Martín Lutero, esta pretensión epistemológica generaba el desarrollo, por supuesto, y acercamiento de una técnica importante de lectura de los textos, porque acuérdense que la Biblia está escrita en tres lenguas nada más. Todo el Antiguo Testamento, la mayor parte en hebreo, arameo los más antiguos y todo el Nuevo Testamento en griego. Martín Lutero no sabía hebreo, sabía griego, tradujo entonces al dialecto alemán que él hablaba, por eso también se hace padre de las lenguas alemanas Martín Lutero, traduce el Nuevo Testamento del griego al dialecto alemán que él hablaba, al sajón que él hablaba. Y con eso trata de mostrar un interés religioso, que los hombres se acerquen de manera individual e inmediata, directa, a la voluntad de Dios, que es lo que el cristiano quiere, conocer la voluntad de Dios de manera directa. Pero eso generó un interés de democratización, porque antes de Martín Lutero, claro, lo que se usaba como versión sagrada de la Biblia en el cristianismo era la Biblia, la traducción jerónima, la que hizo San Jerónimo de las lenguas originales del hebreo, del griego y del arameo al latín. Y el sacerdote es el que sabía latín, o el hombre sagrado, el hombre consagrado. Y él es el que interpretaba y daba respuesta a las interrogantes de fe. Ahora, para Martín Lutero es el individuo que puede tener ese acceso. Bueno, esta motivación religiosa muy curiosamente generó
una perspectiva más democrática, amplia, de democratización de la lectura e interpretación de los textos. Y eso también permitió el desarrollo, no en balde, el texto más reproducido, por lo menos en la imprenta de Gutenberg, pues fue la Biblia. Pero con ello, claro, tuvo una implicación después desde el punto de vista religiosa, en cuanto que eso llevó o implicó la negación de la autoridad de una jerarquía eclesiástica como única forma de interpretación de los textos sagrados. Eso motivó la separación de Lutero de la iglesia de su época. Pero entonces esto generó un impulso muy importante de que el conocimiento podía tener una implicación de democratización, de acceso individual a la información. Este acceso individual a la información y este gran desarrollo de medios tecnológicos para su generación, por otra parte, tuvo como consecuencia, poco a poco, una carencia de ciertos ideales o fundamentos absolutos del conocimiento. Lo que quiero decir con esto no es que se haya relativizado completamente el conocimiento, sino que ya no era claro cuáles podíamos considerar como ideales o fundamentos estrictos de desarrollo del conocimiento humano, para tener un criterio fundamental de valoración del conocimiento que íbamos adquiriendo. Esa carencia empezó entonces a tener una orientación distinta de márgenes. Ya los márgenes entonces no eran necesariamente antropológicos o éticos, sino eran márgenes más bien de tipo epistemológicos. Entonces la verdad no se justifica según qué tanto aporta al desarrollo humano, sino la verdad se justifica según qué tanto satisface el ideal de objetividad del conocimiento en términos positivistas. Vemos esa carencia y ese realce. Entonces, hay una dinámica social consecuente con el valor fundamental de información para la toma de decisiones. Es decir, que las dinámicas sociales se empiezan a desarrollar y se empiezan a desahogar tomando la información como un valor fundamental para la toma de decisión. Porque si conocer es poder, entonces, del modo en el que yo establezca, articule el conocimiento de la realidad, en la información que me permite el análisis, la generación, análisis e interpretación de datos para el hecho, puedo tomar una decisión que tiene una repercusión en la dinámica social. Eso no fue completamente claro, pero así lo empezamos a desenvolver. Es decir, una de las consecuencias de este desarrollo es que tuvimos que empezar a considerar criterios ético-epistemológicos del acceso y desarrollo de la información. Criterios ético y epistemológicos. Especialmente criterios éticos. ¿Por qué? Y epistemológicos. Y ya me acerco más a la tercera parte de la era de la inteligencia artificial, o así podemos, yo creo, empezar a llamarle. Lo que nos exige la inteligencia artificial o esta nueva herramienta tecnológica es reflexionar el impacto humano de la inteligencia artificial, primero como herramienta epistemológica, y esto me parece interesante, es herramienta epistemológica en primer lugar. Claro, porque el conocimiento humano no solamente tiene una naturaleza, no solamente podemos decir cómo conocemos, sino cómo justificamos el alcance del conocimiento humano. Y a eso es a lo que se dedica la epistemología. Bueno, aquí en este grupo de profesores, de colegas, de investigadores que estamos, ya hay epistemólogos. Probablemente a lo mejor Alex me corregirá en algunas cosas, Jorge, pero desde el punto de vista epistemológico, la epistemología del conocimiento humano puede traducirse en dos ámbitos. Hay más, pero no quiero ser tan sofisticado. La epistemología del conocimiento humano se ordena en términos analíticos, o sea, el conocimiento humano podemos hacer estructuras de análisis del conocimiento, pero también en términos heurísticos, de cómo generamos creativamente respuestas en términos de la validez epistemológica del mismo conocimiento. Eh, Mucho desarrollamos en el ámbito del conocimiento estrategias analíticas o epistemologías analíticas del conocimiento humano. Solamente digo porque es la más antigua, ese es el gran valor que tiene para la epistemología Aristóteles, no puede ser de otro modo. Aristóteles con su lógica nos enseñó a establecer criterios de análisis de información, podemos decirlo en esos términos, porque los contenidos mentales los podemos analizar en términos de las relaciones conceptuales o proposicionales que utilizamos para exponerlo. Por eso, solamente pongo aquí un esquema muy básico de que las proposiciones, que dice Aristóteles, el pensamiento lo traducimos en palabras, nuestra información la traducimos en enunciaciones, en proposiciones, los juicios del entendimiento los traducimos en proposiciones. Y solamente podemos establecer, digamos, dos márgenes esenciales de construcción proposicional según la cantidad o la cualidad de la relación de los conceptos.
cantidad universal o particular, cualidad afirmativa o negativa. Entonces, al establecer criterios de análisis, permite generar ámbitos proposicionales. Por eso, en los escolásticos, la A significaba la proposición universal afirmativa, la E la proposición universal negativa, la I particular afirmativa y la O particular negativa. 4 modos de proposiciones. Y el análisis se orienta por el modo de las relaciones de esas proposiciones. Por eso este cuadrito que todos estudiamos en lógica formal, la aristotélica, en realidad es un modo de generar un modelo epistemológico de análisis conceptual. Según que las relaciones que se dan entre las proposiciones solo pueden ser relaciones de posición, por eso a la universal afirmativa se opone la universal negativa, a la particular afirmativa se opone la particular negativa. Estas son las llamadas contrarias. Aquí hay una subalternación, que es oposición de nada más de la cantidad, por eso más bien están como subordinadas, y las relaciones de oposición en cantidad y cualidad, que es la contradicción. Pero vemos que hay principios epistemológicos de análisis del conocimiento. Entonces, a lo que Aristóteles trató de ayudar es a generar estas herramientas de manejo, yo creo que podríamos llamarlo así, de manejo, procesamiento de la información para articular elementos de suficiencia cognoscitiva. O sea, cómo podemos validar el contenido cognoscitivo del ámbito que tenemos mental a partir de realizaciones analíticas del mismo. Es decir, hay una epistemología del conocimiento humano analítica. Y esto permitió generar también, es importante porque para Aristóteles permite hacer ejercicios de conocimiento en términos de inferencia. O sea, cómo podemos generar nuevo conocimiento a partir del conocimiento que tenemos, a partir de aplicación de herramientas analíticas de información. Por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico, Saussure nos enseñó que podemos establecer un ámbito de corrección sintáctica en el ámbito de las proposiciones, ¿no? En el ámbito del conocimiento. Las funciones gramaticales, pues, de alguna manera. Saussure llamaba elementos paradigmáticos del lenguaje, que es artículo, ver, bueno, las 4 funciones gramaticales de la lengua en español, ¿no? El sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio, y ubicamos en corrección sintáctica, hay una funcionalidad analítica que opera en la corrección sintáctica de las funciones gramaticales, pero también corrección semántica, que Saussure llamaba sintagmas, es decir, los significados, que aprendemos y que derivamos por semejanza y por oposición. Por ejemplo, el concepto de viejo se opone al concepto de nuevo. Yo a lo mejor no conozco lo viejo de manera inmediata, pero por oposición al concepto de lo nuevo, puedo admitir el concepto de lo viejo. Bueno, eso lo trabajó más Roland Barthes, ¿no? Desde el ámbito de su semiología. Pero lo que vemos es que hay funciones, entonces, epistemológicas que permiten articular, analizar, derivar de mejor manera un ámbito de conocimiento sofisticado. Pero también existe la corrección pragmática. Bueno, si se dan cuenta, ámbitos de inteligencia artificial que hemos desarrollado, por ejemplo, en tecnologías de reconocimiento del lenguaje, Siri, bueno, Alexa, que ahora mis hijas le hablan Alexa. Decirle que le hablan Alexa es raro, ¿no? Pero le hablan Alexa a mis hijas. Son, digamos, funcionalidades analíticas que se pueden expresar formalmente en términos de algoritmos que reconocen correcciones sintácticas y correcciones semánticas funcionalmente. Entonces, parece que estás dialogando, parece que estás hablando, pero en realidad depende de una funcionalidad formal que permite un análisis proposicional que parece que hace análisis cognoscitivo. Por eso parece que, digamos, esta tecnología asemeja un ámbito de pensamiento. En realidad lo que asemeja es un ámbito epistemológico de análisis y desarrollo de la información, desde el punto de vista sintáctico y semántico. Pero también la corrección, digamos, analítica se da en términos de corrección pragmática. Y la corrección pragmática es cuando yo, por ejemplo, con una palabra, desde el punto de vista lingüístico, con una palabra, a partir de lo que también se hace en filosofía del lenguaje, la pragmática lingüística, Searle, Austin, dicen en los actos del habla, dicen que una palabra genera también la acción de alguien. Aquí fuera de la Universidad de Anáhuac Sur, en la calle de la salida pasa un transporte público que tiene un letrero con una palabra. Bueno, cuando sube, ¿no? Potrero. Entonces, uno no sube al pecero, bueno, los que suben al pecero, algunos que todavía subimos al pecero, bueno, ya no existen los peceros porque ya no cobran un peso, los que subimos a transporte público, no le digo, a ver, cóbrese la cantidad que corresponde a los kilómetros entre este punto y la colonia Torres de Potrero en la que me voy a bajar, no, le decimos Potrero. Y
yo admito que está entendiendo correctamente esta palabra que implica un complejo proposicional cuando me da la cantidad de dinero correspondiente. Es decir, que genera una acción correspondiente o una acción que podemos valorar en términos de corrección. La corrección pragmática no depende de una funcionalidad tan estricta en ámbitos analíticos, de una epistemología analítica como la corrección sintáctica y semántica, porque la corrección pragmática depende de la intuición, es decir, de una aplicación de la analogía en el modo de la comprensión. Y esto es muy útil. ¿Por qué? Porque aunque la inteligencia artificial ha desarrollado profundamente, de manera amplia, muy sofisticada, y adecuadamente un ámbito de epistemología del conocimiento humano en términos analíticos, es más difícil que desarrolle ámbitos heurísticos. Es decir, para que haya heurística, los que aquí nuestros epistemólogos lo saben bien, no lo voy a decir tan sofisticado, es que podemos generar un contenido cognoscitivo a partir de la relación de distintos elementos que podemos integrar para dar respuesta no necesariamente procedimental a ciertos interrogantes. Yo siempre uso un ejemplo en el tráfico de la Ciudad de México, ya más o menos tengo un cierto modo de procedimiento de realización, pero bajo ciertas normas y criterios establecidos. Pero cuando algo se atora, algo opera en mi mente que genera una perspectiva de respuesta distinto y funcional y adecuada, es decir, un ámbito creativo, un ámbito diferente, un ámbito alternativo. Genero entonces una hipótesis interpretativa distinta. Parece que eso es lo que hace ahora el sistema GPS, que parece que te da nuevas orientaciones de camino cuando algo se atora, ¿no? En el ámbito. Pero aunque tiene una apariencia heurística, no necesariamente es propiamente heurística porque las hipótesis interpretativas que genera el conocimiento dependen de una construcción abductiva, que es la que llamaba Peirce, un modo epistemológico distinto, que depende de la intuición. Y eso da cabida a una orientación diferente, que es la deliberación. Y la deliberación que se orienta en términos de la frónesis, que es una operación mental del entendimiento, según la cual podemos relacionar medios con fines, partes con todo. Ya voy terminando, ¿eh? Causas y efectos, porque ya vi que me dieron mis 50 minutos. Es decir, que la heurística depende de una estructuración metonímica de los contenidos cognoscitivos. Y eso depende de una formación del conocimiento en términos semiológicos, como lo pide una semiótica de la información, de la que podemos apoyarnos en el modelo que expone Charles Sanders Peirce, que aquí no desarrollé profundamente o con amplitud, solo lo señalo. Es decir, que a una epistemología analítica también se desarrolla una epistemología heurística. No solamente analítica, sino también heurística, de conformación de hipótesis interpretativas de lo que depende propiamente el carácter de la creatividad humana. La creatividad está más del lado de la intuición, no solamente del análisis proposicional funcional, sino más de la intuición que en función de relaciones más complejas, como medios y fines, partes y todos, causas y efectos, permite generar articulaciones novedosas del conocimiento. En algún momento hicimos un poco de ejercicio de que en inteligencia artificial es muy complicado todavía la inteligencia artificial generar, por ejemplo, metonimias. No repetirme ejemplos de metonimia, porque eso ya está muy, muy desarrollado. Hemos nutrido de información, eh, digamos, al ámbito digital virtual, como la nube. em, pero puede darnos la inteligencia artificial un ejemplo de metonimia, pero le cuesta mucho trabajo generar ejemplos novedosos metonímicos. Hacer metonimias es algo muy difícil, algo que le cuesta mucho trabajo, porque la metonimia requiere algo más que una perspectiva funcional analítica, es mucho más heurística, es más intuitiva, de otra manera. Entonces, la obra de arte, por ejemplo, es muy metonímica. La obra de arte es heurística, no necesariamente es analítica. También se puede pedir a la inteligencia artificial generar una obra de arte, pero solamente organiza, integra cierto tipo de conocimientos, de contenidos, analíticamente bajo formas y estructuras, pero no le da el sesgo fundamental de la heurística desde la intuición y la analogía para producir novedades epistemológicas. Ahora, lo que quiero decir es que esto nos exige plantear entonces, o nos permite plantear la necesidad de un horizonte con sentido ético del manejo, administración y gestión de la información, que es propio de la tecnología de la inteligencia artificial. Lo que quiero decir con esto, ya un poco voy terminando, no es que
el juicio ético de la inteligencia artificial no es si es ético o no usar la inteligencia artificial, sino más bien el punto de referencia ético es cuál es el criterio ético para el uso de la inteligencia artificial. Porque siempre, digamos, no es que siempre, pero la inteligencia artificial realiza esta manera epistemológica del conocimiento humano más en sentidos estrictamente analíticos. Y eso lo hemos hecho siempre. O sea, Aristóteles, cuando generó esta herramienta epistemológica que llamamos lógica, no nos preguntamos si era ético o no usar la lógica. Es más, es una necesidad, ¿no? Usar la lógica que le da corrección o sentido de corrección, de objetividad, de justificación, de validez al conocimiento humano. Es una herramienta epistemológica, la lógica. La inteligencia artificial también es una herramienta epistemológica, pero hay que entender la naturaleza de esta herramienta, en sentido epistemológico, para poder implicar el sentido ético de su uso. Me ayuda un poco para justificar esta hipótesis en esto que afirma también Tomás de Aquino, un referente del pensamiento filosófico, más aún de tintes humanistas y también personalistas, incluso cristianos, ¿no? León XIII en la encíclica Eterni Patris de 1897 propuso a Tomás de Aquino como modelo de la reflexión para el catolicismo, por ejemplo, por la profundidad de sus planteamientos. Yo solamente recupero uno, que está expuesto en su Suma contra Gentiles, en la parte tercera, en la cuestión 128, cuando dice que los seres humanos se ayudan entre sí de una manera mutua para el conocimiento de la verdad y dice que uno a otro provoca cuando dice provoca es que invita a la realización del bien y rechazar el mal, de procurar el bien y evitar el mal. Es decir, que la utilidad es un modo importante de realización del ser humano. La utilidad no es algo que juzgamos éticamente. O sea, nos necesitamos unos a otros y utilizamos herramientas y necesitamos herramientas para hacer este ámbito de desarrollo, de mejoramiento o este ámbito de desarrollo de alcance de finalidades humanas. Y entre esas finalidades, Tomás de Aquino pone el conocimiento de la verdad y la búsqueda del bien y el rechazo del mal. Bueno, digo esta premisa porque entonces tenemos que plantear ciertos elementos que pueden funcionar como horizontes éticos de el uso y desarrollo de una tecnología como es la inteligencia artificial, con las implicaciones que Jorge al inicio enunció de una manera muy adecuada. El impacto de la inteligencia artificial no es algo que ahora estamos todavía repensando, sino la estamos viviendo y entonces eso nos obliga a reflexionar cómo reorientarla. No la podemos negar. Por eso lo repito, la pregunta no es si es ético o no usar inteligencia artificial, sino cuál es el sentido ético del uso de la inteligencia artificial. ¿Con qué sentido ético, con qué criterio ético la vamos a usar? Y yo creo que podemos establecer, como enuncié muy al principio, un principio fundamental que no atente a la dignidad de la persona. Y por eso, por ejemplo, en términos de un desarrollo, de una perspectiva de desarrollo económico como en el ámbito empresarial, ya sabemos, conocemos que hay empresas que cada vez más están desarrollando un ámbito de realización bajo el modo y uso de la herramienta de la inteligencia artificial. Eh, ya la selección de personal está vinculada al desarrollo de algoritmos, ganancias y pérdidas bursátiles. Lo que sí podemos empezar a indicar es qué tanto eso se está de lado, añade, contribuye al desarrollo de la persona en función de su dignidad, en primer lugar. Cuando empieza a tener una gestión de impersonalidad, lo hace más funcional, por supuesto, pero lo hace más problemático, porque, digamos, es una reafirmación de lo que la modernidad nos dejó bajo la noción de sistema. En el sistema, las personas no importan tanto como realidades, sino el cumplimiento de las funciones esperadas. Que eso sí se puede formalizar analíticamente desde una perspectiva algorítmica, pero ¿qué tanto eso contribuye o no a la realización del ser humano en función de su dignidad? En segundo lugar, ¿qué tanto eso no contribuye a un mejor alcance del ideal de verdad? Y cuando digo verdad, no lo estoy diciendo solamente como un ideal, sino como un modo de realización. Es decir, cuando nosotros utilizamos un ámbito de inteligencia artificial, por supuesto que administramos y gestionamos información para dar una respuesta de conocimiento, pero esa respuesta de conocimiento, ¿cómo establece una organización que responde a esta orientación de alcance de la verdad y por tanto del bien humano? Y lo que ya con esto voy terminando, indica también de una manera muy importante cómo contribuye a la realización de una dinámica social que responde a un criterio de justicia. No una justicia que se da solo
en términos funcionales, sino a la justicia en general, desde el punto de vista de la justicia distributiva, pero fundamentalmente también desde el punto de vista de la justicia conmutativa. Por ejemplo, los llamados decálogos de ética de las empresas son una forma, de alguna manera, de justicia distributiva, pero ya no incorporan elementos de justicia conmutativa. Me explico. La justicia distributiva es la que ordena la relación de las personas entre el todo y las partes. Por ejemplo, entre la sociedad y los individuos. Y así, un Estado asigna funciones parciales a los individuos. Y cuando yo cumplo, cuando yo realizo la función parcial asignada a mi realidad de sociedad, entonces hago un acto de justicia distributiva. El pago de impuestos es es un acto de justicia distributiva. La generación de políticas públicas que favorecen el bien de los seres humanos es un acto de justicia distributiva del Estado a los participantes. Pero la justicia conmutativa es de las partes entre sí. Por eso, por ejemplo, la solidaridad es un modo de realización de la justicia conmutativa. Entonces, el desarrollo de inteligencia artificial está contribuyendo, parece, a un modo funcional de realización de la justicia distributiva, pero tenemos que preguntarnos qué tanto favorece la realización de la justicia conmutativa. Porque la solidaridad no es entonces una exigencia emocional o afectiva. Tiene implicaciones emocionales afectivas, pero es una exigencia ética más fundamental, que va de la mano de la dignidad de la persona. Y finalmente, entonces, de contribución al bien común, que tanto favorece el desarrollo de la realización del bien común, no solamente como el bien de las mayorías, como se estableció en una teoría clásica del liberalismo, ¿no? O del neoliberalismo clásico. No, no el bien de las mayorías, sino el bien de todos los que participan o integran el ámbito de la vida social, el ámbito de la vida colectiva. Entonces, desde ese punto de vista, el uso de la inteligencia artificial digamos, por lo menos tenemos que plantear cierto tipo de interrogantes desde este punto de vista. ¿Cómo podemos establecer un criterio de juicio de la inteligencia artificial en función de su naturaleza epistemológica y también en función de su configuración y naturaleza ética? ¿Qué tanto entonces ayuda a generar ámbitos favorables de creatividad en el conocimiento que responden adecuadamente a las exigencias propiamente humanas? Y en segundo lugar, ¿qué tanto contribuye a la dignificación de la persona, al alcance de la verdad y procuración del bien, a la realización de una dinámica social ética en términos de justicia distributiva, de justicia conmutativa, donde ubicamos a los derechos humanos, y la procuración entonces de un entorno más general en el que llamamos, en el que admitimos el ámbito de la realización del bien común? Entonces, es una aproximación, así lo quise plantear, así lo quise anotar, una aproximación o una puesta de cierto tipo de elementos que me parece son importantes considerar para abordar el problema de una ética en torno a la inteligencia artificial en la formación de los universitarios. Entonces, ¿en qué tenemos que formar a los universitarios? Ya lo estamos formando aquí en el análisis de datos. Ya hay especialidad, hay maestría, la licenciatura. Es algo que ha desarrollado el ámbito de la justicia distributiva por la profesionalización de una dinámica social, ¿no? Ya lo estamos formando aquí en el contenido epistemológico de una perspectiva analítica del uso de los datos. Pero nos falta, yo creo, una perspectiva más heurística. Entonces, el reto, uno de los retos en la formación universitaria es cómo la inteligencia artificial también favorece el desarrollo de una participación, de una capacidad heurística de solucionar problemas adecuados entonces a una perspectiva ética de la dignidad, de la justicia y del bien común. Y hasta aquí mi apunte. Solamente lo repito, quise plantear elementos así generales. Muchas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Arturo. Como siempre, genial el poder tener este mapeo que bien nos haces, este recorrido filosófico sobre este tema de la inteligencia artificial y ahorita en lo que se empiezan a animar nuestros invitados a la sesión, a mandar sus preguntas y comentarios, pues me gustaría a mí hacer algunas reflexiones en torno a lo que tú nos has compartido el día de hoy, porque finalmente creo que pones también el dedo llaga en varios temas sobre los cuales no hemos estado discutiendo sobre el uso de la inteligencia artificial y tienen que ver con esta noción de realidad que también nos está ofreciendo la inteligencia artificial, esta nueva racionalidad con la cual se está midiendo el mundo. Y tú nos hacías este recorrido precisamente sobre cómo hoy estamos en esta noción de realidad, evaluando, datificando, pues también cómo los parámetros con los que se está viendo el mundo a partir de la inteligencia artificial crea otro canon,
crea un canon de percepción, lo vemos en términos estéticos, hoy que ya la inteligencia artificial creó una forma particular de trazar el dibujo, las imágenes, entonces ya inmediatamente vemos y decimos, esto fue creado con inteligencia artificial. Pero también tienes el otro caso donde dices, ya no puedo distinguir qué es lo real y qué no es lo real, porque esta imagen podría haber sido hecha por inteligencia artificial, pero es más real que el real, ¿no? Entonces, esa noción de realidad está en discusión y eso tiene que ver, como dices tú, con una dimensión ética profunda, porque si con esa mirada es con la que estamos de alguna manera enjuiciando al mundo, relacionándonos con el mundo, vinculándonos con la otra edad, pues habrá que pensar qué mirada es esa, ¿no? Y qué racionalidad está. El otro tiene que ver con esto, bien decías, o sea, la democratización del acceso a la información, pues hoy nos está dejando ver la inteligencia artificial que vienen nuevas brechas que vamos a tener que atender, brechas de acceso de quién tiene o no el poder económico para poder hacerlo, aunque hoy pudieras decir, oye, es que prácticamente es gratis, pues gratis entre comillas, porque si yo no tengo internet, no tengo acceso. Si yo, aunque tenga internet, no tengo $20, pues no puedo acceder a una versión de paga con información ligeramente más verificada que la que está en la versión gratuita. Entonces, pues hoy hablamos de otros niveles de pobreza, ¿no? Que vamos a tener de niveles de infopobreza, inforriqueza, de acceso y no acceso a las tecnologías, de distinciones entre lo que tú puedas hacer con ella y lo que yo puedo hacer. Esta noción que bien dices, el uso apuntando a cómo con esta maravilla de tecnología yo podría estar atendiendo graves problemas de injusticia social que hay en el mundo, como desigualdad, pobreza, marginación, violencia, no segregación, y no lo estoy haciendo, le estoy usando para entretenimiento, entonces, de cómo me sitúo yo en el uso de la tecnología, pues tengo una dimensión ética sobre la cual yo tendría que estar discutiendo fuertemente con mis alumnos, ¿no? Con mis colegas, con otros investigadores sobre, pues, hacia dónde queremos reorientar esta tecnología que podría ser una gran herramienta para el desarrollo humano, elevar nuestra dignidad, pero también, como tú nos dices, es quizá el momento más maravilloso para poder estar pensando en la condición humana. O sea, ¿qué es lo que nos hace realmente humanos? ¿Por qué hoy? Y sobre todo en un momento en donde nos habíamos olvidado de estos parámetros con los cuales de alguna manera nosotros nos definíamos en el mundo, situábamos nuestro lugar en el mundo y nos valorábamos como sujetos en el mundo, pues hoy con la inteligencia artificial y sobre todo a la luz del pensamiento de los post y transhumanistas, pues dicen el humano sobra, la máquina es una mejor forma de realizar el potencial de lo que podría haber sido el ser humano, y uno dice, pues no, más bien yo tendría que estar pensando en qué es el ser humano y en qué momento se detuvo mi realización y por qué ya no me potencié como tal y le dediqué más potencia a la tecnología y menos a la condición humana. Pero bueno, solamente algunos apuntes a lo que tú hoy nos has compartido, maravilloso, Arturo. Le cedo la palabra a Alex también para que empecemos a recibir los comunicados de las personas que quieren participar en tu conversatorio. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Arturo, por tus reflexiones como siempre. Y bueno, a mí me llama mucho la atención y me parece sumamente importante el último planteamiento que haces, ¿no? Ya casi para cerrar el diálogo, me parece que es una pregunta de investigación, una pregunta eje, ¿no? Para futuras reflexiones. Cuando nos dices cuál es eh, básicamente el criterio ético, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial, porque de repente nos concentramos únicamente en el instrumento, ¿no? En el desarrollo tecnológico, le damos ese potencial, esa importancia, como si la inteligencia artificial o como si la tecnología por sí misma fuera capaz de solucionar cosas, ¿no? Y fuera finalmente la culpable de muchas situaciones a las que nos enfrentamos hoy. Cuando tú planteas cuál es el criterio ético del uso, ¿no? Ese sería como que el gran cuestionamiento que todos nos tendremos que hacer y el gran cuestionamiento que tendrían que hacer todos nuestros alumnos, por ejemplo, ¿no? Los que están haciendo licenciatura, maestría, doctorado, que están haciendo sus investigaciones, ¿no? ¿Cuál es el criterio ético? O sea, ¿para qué lo voy a utilizar en mi tesis doctoral, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Para qué lo voy a usar en la investigación? ¿Para qué lo voy a hacer en un paper? Porque finalmente hoy con un prompt bien diseñado tú le pides, diseñame un artículo científico con esas características, y entonces pareciera ser que el ser humano quedó de lado y le damos todo ese poder, ¿no? Y eso
Lo planteo porque me parece que uno de los grandes problemas que enfrentamos es lo que pasa en el imaginario, ¿no? El imaginario de los usuarios con respecto a la inteligencia artificial, y pareciera ser que de repente la gente tiene miedo de irse, bueno, ¿qué va a pasar con mi profesión, no? ¿Qué va a pasar con los académicos? En alguna vez en algún foro reflexionábamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con, con las profesiones? ¿Qué va a pasar con los investigadores, ¿no? Estos retos, me parece que lo que acabas de hacer el día de hoy nos tiene que poner a replantearnos, ¿no? Otra vez estos parámetros para empezar a reflexionar de manera un poco más alejada de la tecnología y empezar a ver desde perspectivas culturales, éticas, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ha sido una gran mañana y muchas gracias, Arturo. No, Pues al contrario, Alex, al contrario, Jorge, primer comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que seguir repensando, replanteando, reformulando, no solamente, digamos, respuestas, sino principalmente interrogantes. O sea, a veces también no hemos preguntado de una manera profunda, amplia, suficiente. No hemos establecido un ámbito de problema de manera adecuada, lo repito, que implica el desarrollo de la inteligencia artificial y sobre todo el impacto en el ámbito de no solo de dinámica social, sino también de exigencias y necesidades sociales, como decía también Jorge, ¿no? La salud, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en medicina es cada vez mayor. Ya hay, yo conozco solamente, creo que en Sevilla, un quirófano que opera solo por inteligencia artificial, ya no hay cirujano. En fin, bueno, son procedimientos quirúrgicos menores, pero bueno, vemos cómo hay un panorama de desarrollo, de generación de cierto tipo de respuestas, pero nosotros creo que también no hemos problematizado suficientemente como ese nivel de profundidad y con sentido ético el desarrollo de inteligencia artificial por el impacto que ello tiene. Además, tomando en cuenta, como dice bien Alex, que es una herramienta de la tecnología y toda tecnología ha tenido impacto social. Tiene un impacto muy diferente que hemos medido distinto. Yo me acuerdo, bueno, nada más con toda la distancia que ello implica, pero yo tenía una conocida que era telefonista porque intercambiaba los cables de conexión en las llamadas. Ya no existe. Yo conocí una persona que se dedicaba a ser corrector de pruebas en un periódico. Ya no existe el corrector de pruebas. Como decías, ¿qué va a pasar con las profesiones? Claro, lo que no creo que no hemos podido establecer, y eso lo quise hacer un poco en este sentido, una reconstrucción histórica de cómo también la tecnología ha tenido un impacto, porque para pensar el impacto de la tecnología actual, también nos favorece un poco ver cómo ha ido impactando la tecnología en el ámbito anterior, para dar una respuesta favorable a nuestra propia circunstancia. No las respuestas anteriores, porque no vivimos la circunstancia anterior, sino pensar los problemas desde nuestra propia dinámica con las herramientas que tenemos ahora, con un sentido ético, ese sí, yo creo que sí, claro, profundo, vigente, que da actualidad también a nuestras exigencias, ¿no? Pero bueno, sí, gracias, Alex. no, y Arturo, y como bien decías, o sea, replantearnos la pregunta, ¿no? O sea, yo tan solo, no, en última y lo que nos platicabas, yo decía, pues es cierto, o sea, la necesidad de preguntarnos hoy día, no solamente qué es el hombre, qué es la verdad y cómo distinguir la verdad en un mundo donde prácticamente todo puede ser manipulado, Sí, sí, sí. alterado, ¿no? Y dice, si ya de por sí era complicado para el ser humano la comprensión de lo verdadero, pues hoy, en momento de posverdad, peor aún, y por eso el nivel de alto riesgo que marca el World Internet Forum para los próximos años. Si hablas en términos de la edad humana, pues también, ¿no? O sea, en cuanto a los usos. Pero bueno, creo que llegan ya por aquí las preguntas. Brainer Sí. de la Cruz tiene por ahí la mano levantada. Brain, te damos por ahí acceso a que puedas hablar. Creo que ya puedes activar tu micrófono. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Arturo. Muy interesante la exposición. Yo quería centrarme en la experiencia que tengo de acompañar a jóvenes y a la vez también preguntarme si esa sensación permanente de compañía y conexión del Internet, las redes, la inteligencia artificial, no es una especie de salvaguarda emocional o una cierta ilusión de trascendencia. No sé si podemos intuir en ellos ese sentirse acompañado, ese sentirse relacionado y entender, y ahí conecto con la visión más antropológica, esa categoría de relación tan importante para el desarrollo de persona, y la hemos confundido con lo que es una interacción, en donde hay un solo canal Claro, y el otro es falso, claro. porque no hay un otro ser persona que te responda muchas veces. Yo quería pensar esa categoría de relación, interacción, le comparto lo que he estado un poquito mirando, también voy desde las ciencias sociales,
y cuestiono muchas veces a las categorías, porque las categorías también traen de por sí todo un dispositivo y un saber tecnológico que se impone como verdad. Deberíamos defender ese concepto de, por un lado, relación en lugar de interacción, por otro lado, de inteligencia artificial, que al final termina siendo más lo segundo que lo primero. Entonces, cómo esas categorías van minando y de alguna manera nosotros también cómo responder o cómo defender esas categorías más antropológicas que hacen relación a la persona. No sé si me ha dejado explicar, profesor, y muchas gracias por la exposición. No, sí, Brain, está bien si lo menciono así, Brain. Así me aparece el nombre, por eso no sé Sí, si está bien que lo exacto. menciono así, ¿eh? Brain, no sé. No, totalmente de acuerdo. Más aún, yo creo que desde ese punto de vista, tal como lo plantea, creo que sí tenemos que hacer también una distinción de cuál es el producto de una herramienta tecnológica sin confundir lo que genera con la realidad. Es decir, ya se ha trabajado mucho, por lo menos en el ámbito de la filosofía, desde los inicios del siglo XX, cuando empezó a impactar el cine en la percepción de la realidad. O sea, lo sabemos, tenemos el ejemplo mucho estudiado de los hermanos Lumière, esa famosa proyección de la locomotora que venía dice, la gente se movía porque parecía que los iba a atropellar, los iba a invadir. Para muchos pensadores generó un problema. No podemos perder la distinción entre ficción y realidad. No podemos perder la distinción. Hay ficciones creíbles, pero no necesariamente nos dan la realidad. Creíbles porque se articulan bajo un esquema de la realidad que repiten, pero que no nos la dan completamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que entonces habría que hacer una formación mucho más clara y específica de qué es lo que arraiga y en dónde se satisface de mejor manera el ámbito de la relación humana desde la alteridad. Afortunadamente contamos con recursos tecnológicos que nos permiten tener un cierto nivel de proximidad y me ayuda un poco de lo que hacemos ahora. O sea, claro, que lo que veo aquí, estoy viendo en la pantalla, es un gráfico que parece que me da cuenta de quién está del otro lado. Por ejemplo, veo la imagen de Alex, veo la imagen de Jorge, pero no es Alex y no es Jorge. Y lo que yo estoy escuchando no es su voz. Y lo que estoy viendo no es la mirada de sus ojos. O sea, cuando perdemos la distinción entre ficción creíble y realidad, entonces ahí es donde generan las confusiones y una perspectiva de respuesta que puede ser muy vulnerable y por supuesto muy cuestionable, porque los alcances de la relación entonces son muy limitados. Estoy completamente de acuerdo. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que seguir insistiendo de manera muy importante en un esquema de conformación de que, digamos, el resultado de un ámbito de tecnología que nos aproxima a la realidad no nos la da de alguna manera. Aunque tiene razón también, como decía Jorge, por ejemplo, ciertamente desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología en términos de inteligencia artificial, ha permitido generar una cromática que los seres humanos no teníamos. O sea, ahora hay televisores que generan colores que yo no conocía. A ver, es una nueva realidad, es realidad, no sé si me explico, ¿a poco ese color existe? O sea, brillantez, nitidez, nos da una realidad mayor o mejor que la realidad, entonces tenemos que partir de qué es entonces realidad, y por como decía Brain, ¿qué es el ser humano? Y entonces no perder la diferencia, establecer con mayor claridad de distinción entre lo que genera un ámbito de ficción que un ámbito de la realidad, porque de eso depende la construcción de ordenamiento de la realización del ser humano, en términos fundamentales también de su propia dignidad, en términos de una perspectiva ética, en términos de un desarrollo social, de un desarrollo profesional, las respuestas que damos, las generaciones afectivas y emocionales que tenemos. Claro, al tener una compartición de información, no necesariamente. ¿Por qué comparto información? Porque comparto voz, comparto contenido cognitivo, comparto imagen, pero no comparto, o sea, no he tocado esa realidad, no está frente a mí la realidad. Es el modo de estar en el hombre en la realidad. Tenemos otra vez que recuperar esa reflexión, esas implicaciones. ¿Qué significa que el hombre esté en la realidad? Y entonces de ahí podemos establecer un criterio de mayor satisfacción. Yo no soy psicólogo, pero por supuesto sabemos que tiene implicaciones y psicológicas en tanto que afectivas y porque pueden generar por eso elementos de frustración muy importante en los límites de alcance de ideales de realización del ser humano, cuando dice Brain, claro, de relaciones insatisfactorias. Pues sí, porque no es una relación en sentido estricto. Hay ciertos esquemas de relación, pero no es una relación que implique satisfacción psicológica, afectiva, emocional, que es lo que generalmente el ser humano permite en su realización congruente con la alteridad como una realidad.
Entonces, ahí es donde la tecnología yo no digo que nos ha desbordado, pero sí nos ha mostrado ámbitos, por ejemplo, perceptuales, ámbitos cognitivos, que no eran de una cotidianidad, pero no podemos dejar de perder de vista el modo de estar en el hombre en una realidad, el modo de ser del hombre en la realidad, y eso es lo que genera perspectivas de orientación más humanas y más congruentes con lo que queremos realizar como sociedad, ¿no? Espero que haya, sí, de acuerdo, como dice Brian, una satisfacción más integral, como es el ser humano, una totalidad unitaria, ¿no? Sí, incluso voy a ser un poco más rudo, si quiere, a ese respecto, Brian, ya con eso termino mi comentario. Eh, Salvas todas las diferencias, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando le preguntaba yo a una de mis hijas, oye, cuando te levantas y te ves al espejo, ¿cómo sabes que eres tú? No, pues me estoy viendo. Le digo, no te estás viendo a ti. Estás viendo el reflejo lo que estás viendo es una imagen de ti. Pero esa imagen, ¿cómo sabes que eres tú? O sea, parece una pregunta a lo mejor un poco extraña, ¿no? Pero es congruente. O sea, realmente no, lo que yo veo frente a mí es el reflejo, es una imagen. Entonces, algo opera en mí para generar la identificación entre la imagen y mi realidad. Cuando yo pierdo esa diferencia, entonces, pues sí soy yo lo que estoy viendo. Hay que ver. Y la inteligencia artificial opera en un cierto sentido parecido. Genera ámbitos perceptuales de una aproximación, pero no necesariamente de la realidad. Gracias, Brain, por su comentario. Tenemos a Alejandro Torme por aquí, Alex, si quieres prender tu micrófono también. Sí, gracias. Eh, bueno, felicidades, Arturo, porque es una aproximación a un tema muy candente y pocas veces se ha visto una aproximación desde este ámbito filosófico. Yo coincido en que el dilema no es el uso ético o no de la inteligencia artificial, porque el uso ético de cualquier herramienta nueva, pues siempre ha estado ahí en la discusión y tiene implicaciones que ya todos conocemos, ¿no? Si alguien saca una nueva tecnología, pues se puede usar para bien o para mal. La inteligencia artificial cae en lo mismo, se puede usar para bien o para mal, desde ejemplos muy sencillos como el hacer tareas apoyados en la inteligencia artificial es ético o no, a otros más complejos, como el uso el sesgo algorítmico, por ejemplo, es un problema ético muy fuerte. Si yo diseño aplicaciones basadas en inteligencia artificial con un sesgo hacia donde yo quiero irme en cuanto a información, en cuanto a trayectoria, rutas, etcétera, allá hay algo importante que hay que ver, la utilización de datos personales, por ejemplo, en fin, todo eso ya está, pero la aproximación filosófica se me hace muy interesante que hace Arturo en cuanto a, por ejemplo, lo que comenta de la pragmática, ¿no? La intuición y la analogía. Y ahí es donde empezamos con temas, pues muy álgidos, porque vamos actuando en función de ¿cómo se llama? El llenado de gaps, ¿no? Que se dan en muchos problemas filosóficos. Sí, la inteligencia, pues no es tanto porque no hace esto. Y cuando ya lo hace, sí, pero no hace esto, sí, pero no hace esto. La parte, por ejemplo, que decías que me llamó la atención de potrero, pues en un contexto adecuado, la inteligencia artificial podría interpretar, qué quieres decir cuando solo dices potrero, si estás en un ambiente de un transporte, etcétera, qué es lo que ya hace Waze, por ejemplo, en algunos ámbitos, y qué es lo que el propio Douglas Hofstadter en su libro Analogía dice, ¿no? Esa pragmática, la propia analogía, se puede aprender, la forma en que los humanos desarrollamos esta intuición y esta creatividad, pues es aprendida. Y la inteligencia artificial ha demostrado que también puede aprender. Pongo un ejemplo muy rápido para no extenderme. El ajedrez. El ajedrez, originalmente las máquinas que juegan ajedrez, el Deep Thoughts, por ejemplo, de IBM, era fuerza bruta, era un algoritmo que calculaba nada más de aquí hacia adelante las posibilidades que se tenían. Y pues Kasparov la derrotó y era buena, pero no era lo máximo. Ahorita no hay ningún jugador de ajedrez, el mejor del mundo, ni todos juntos, que le ganen a un celular, una aplicación de celular de ajedrez, porque usa inteligencia artificial que va aprendiendo y hace jugadas que antes considerábamos como creativas. Decíamos, no tener la creatividad para un sacrificio como tal, le hacía. La creatividad también es un concepto que puede estudiarse porque pues puede ser una creación humana. Hay poesía que ya ha construido
Yo hago poesía y me sorprende cada vez más el nivel de poesía con rítmica, con métrica que hace la inteligencia artificial. En fin, lo que yo me preocuparía cuando la inteligencia artificial llegue un momento que puede darse de adquisición de conciencia, ¿no? Ahí sería el problema, los problemas éticos mayúsculos que habría, y hay que remitirnos ahí un poco a la lectura de Dios y Golem de Norbert Wiener, ¿no? Pues era mi comentario. Felicidades, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Alejandro. Nada más sobre una cosa. Es que la analogía también hay que desarrollarla mucho. Es un tema más complejo, muy amplio. Solamente apunté un aspecto en donde yo veo una posibilidad de análisis y de incorporación ética en el ámbito de la metonimia, que es lo que permite la formación simbólica, el carácter de lo simbólico. Y cuando hablas ahora de la conciencia, claro, habrá que empezar a definir qué hablamos por conciencia, pero una de las cosas que señalan en el ámbito de la conciencia es el carácter de simbolización que tenemos de nosotros mismos. Ya dijimos que la persona es totalidad unitaria y la manera en la que simbolizamos, no hay otra, simbolizamos, referimos nuestra totalidad es identidad y la identidad es simbólica. Entonces, una parte que habrá que discutir también es el alcance de lo simbólico en inteligencia artificial y hay que derivarlo, explicarlo, una semiótica que lo permita exponer, desarrollar, ampliar, para determinar alcances y límites de la inteligencia artificial con mayor sentido de rigor. No me gustaría terminar con una perspectiva un poco superficial, pero creo que se puede notar por ahí un ámbito, lo simbólico como orientación de una perspectiva ética para el uso de inteligencia artificial. Es otro tema, pero aquí solamente como señalamiento, lo quiero como retomar y apuntar con lo que decías, Alejandro, que es una brecha en la que podemos empezar a trabajar. Yo lo he discutido también un poco brevemente. Cuando dices que la inteligencia tome conciencia de sí misma, para mí implicaría que pudiera simbolizarse a sí misma de una manera como totalidad de sí mismo. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos en términos de identidad? Mi identidad es una manera simbólica de exponer la totalidad que yo soy. Por eso no hay persona que no tenga identidad y no hay identidad que no sea personal. Ahí es algo que tendríamos que discutir, lo repito, para establecer alcances y límites del uso de la inteligencia artificial en términos del desarrollo, por ejemplo, en el caso de esta facultad de comunicación, de estrategias de desarrollo de comunicación y de alcance para la formación de los universitarios. Pero muchas gracias, Alejandro, por tu comentario. Y le cedemos la palabra a Gloria, que está por aquí también, Gloria Mercado Casillas, que hace rato levantó la mano. Gloria, ya puedes abrir tu micrófono. Sí, buenos días. Dos preguntas para el doctor. Preguntarle si el proceso de la inferencia formal está relacionado con la sutileza, esta manera de traspasar el sentido superficial para profundizar y buscar, como justamente decía ahorita, ¿no? Buscar varios sentidos. Y estos tres momentos están también relacionados con el procesamiento de la inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos contribuir a programar en lenguajes informáticos enfocados más éticamente? Esa sería la segunda pregunta. Y por ahí había subido algo sobre si la moral y sus leyes conformaban una visión metonímica en relación a la ética. Gracias. Al contrario, Gloria, mira, yo creo que en lo primero que hacías notar es que, bueno, la inferencia formal, en principio, no necesariamente es por sí misma metonímica. Puede tener una implicación metonómica en cierto sentido, cuando, por ejemplo, vinculamos lo universal con lo particular para derivar un conocimiento nuevo, al modo como la silogística formal así se hacía. Todo hombre es mortal, un ámbito de totalidad. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Hacemos una especie de vinculación entre totalidad, entre todo y partes, pero no es una vinculación estrictamente metonímica porque no se toma el todo como signo referencial de la parte. Cuando hacemos metonimia, que es un uso retórico, lo entiendo, es un modo de la metonimia, perdón, de la analogía, según el cual lo que es propio del todo lo digo de la parte y lo que es propio de la parte lo digo del todo. Cuando digo el auditorio aplaude, pues obviamente el edificio no aplaude, sino entendemos que son los que están en el auditorio. Entonces, lo que es propio el sentido propio de una realidad, se lo digo, lo atribuyo a otra. Ese es un recurso metonímico en términos analógicos. Entonces, la inferencia formal no hace eso. Tiene una especie de semejanza, pero no hace propiamente orientaciones de realización o inferencias metonímicas desde ese punto de vista. Para eso se requiere ahora sí estoy de acuerdo con lo segundo tuyo,
un requerimiento de sutileza, de vincular en términos de significado el todo con las partes, o la parte con el todo, o la causa con el efecto, o el efecto con la causa, o el instrumento por el autor, etc. Entonces, yo creo que la sutileza, que es un modo también de la analogía, permite hacer este tipo de realizaciones que también nos permite desarrollar inferencias, pero propiamente la inferencia formal en términos de deducción o inductiva incluso, no necesariamente se da digamos, en esta manera metonímica de la analogía en sentido estricto. Habría que ampliarlo de mejor modo. Por eso veo ahí una posibilidad de orientación hacia la ética. Y al final, lo que decías de las leyes morales, bueno, es que la ética como dije muy al principio, no da leyes. O sea, la ética no es el conjunto de las leyes. Cuando entendemos la ética en el modo de las leyes, se desarrolla una ética en el modo de la deontología, como una racionalidad formal que permite articular una exigencia de conducta. Entonces, sí, la deontología permite una realización ética, pero no compleja, o no completa en cuanto que compleja. La deontología también, por ejemplo, se da en el modo de la profesión, ¿no? ¿Qué tipo de funciones se requiere cumplir para el ejercicio de una profesión? Ahí hacemos deontología. Otra cosa es que repercuta, esté añadida, aludida al reconocimiento, aceptación de la dignidad de la persona, de la exigencia de justicia y del bien común. Entonces, por eso la moral está a lo mejor un poco más del lado de la deontología, la ética es más general, y en términos de inteligencia artificial, yo creo que por eso no serviría tanto dar referencias de tipo de normatividad moral, sino más bien de ampliación a horizontes de sentido ético más generales. Ahí sí podemos dar una respuesta más favorable, más creativa, novedosa, adecuada y pertinente a las exigencias que como sociedad, en términos de realización humana, podemos plantear. Y muchas gracias, Gloria, por las preguntas. Y Alex, creo que tenemos por ahí en redes sociales también comentarios de las personas que han estado interactuando con nosotros. Sí, Jorge, Arturo. Pues básicamente algunos comentarios. Lisa de Alba manda saludos. Clarice Javier Monreal nos dice gracias por ofrecernos información tan oportuna y por la visión que da Arturo. Chucho Picón plantea una pregunta que dice, ¿serán desplazados los periodistas y creadores de contenidos digitales con la inteligencia artificial? Mira, E yo Isidro creo... Muñoz perdón. manda saludos, tu exalumno. Mira, bueno, hombre, pues qué gusto. Yo creo que también depende. A ver, otra vez, como dijimos al inicio, tenemos que volver a repensar la misma pregunta que hacemos. ¿Por qué? Porque yo creo que depende de cómo vamos a entender la naturaleza misma del periodismo unido a una herramienta. El periodismo, yo creo que en su esencia, pues yo no soy periodista, me acerco brevemente con las limitaciones, permítanme acercarme un poco con las limitaciones de mi conocimiento al respecto, pero yo creo que el periodismo no ha cambiado en su esencia. Lo que ha cambiado es la herramienta y la herramienta tecnológica condiciona ciertamente el desarrollo del periodismo. Fue un modo de periodismo en el ámbito de la imprenta, o otro modo condicionado por la rotativa, otro modo condicionado después por el ámbito de generación de tecnología digital. No estoy seguro, ahí y tengo un límite en la respuesta, no estoy seguro de que desaparezca. Lo que sí estoy seguro es que implicará una generación creativa de nuevos modelos de realización periodística en el uso de la inteligencia artificial. Yo no creo, entonces, digamos que el modo de realización del periodismo, por ejemplo, en la radio generó otro modo de periodismo. O bueno, creo una manera, la televisión, o sea, la tecnología condiciona, pero el interés de búsqueda del conocimiento en términos de un alcance epistemológico de verdad, que es parte, entiendo que es parte del desarrollo del periodismo, yo creo que implicará tener un mejor conocimiento de la naturaleza, del lenguaje, de la función, de la realidad, de esta perspectiva de comunicación en términos de periodismo, vinculada a un ámbito de desarrollo tecnológico, porque así ha pasado, bueno, creo, que la tecnología ha condicionado y ha modificado la naturaleza del periodismo, pero yo creo que yo creo que no tendría que cancelar. Es parte del desarrollo del impulso de un modo de construcción de la realización misma del ser humano por la búsqueda de la verdad, y ahí sí creo que no la podríamos perder. Sé que estoy limitado en mi respuesta, yo no me dedico propiamente al periodismo, pero desde el conocimiento que tengo,
podría más o menos apuntar un señalamiento de profundizar un poco más en el conocimiento de la naturaleza y de su vinculación y condicionamiento de la herramienta que permite su desarrollo. Gracias. Arturo. Pues creo que esos eran los comentarios que teníamos por aquí, que nos habían estado llegando en redes sociales, pero pues finalmente tenemos, como bien lo decías, un horizonte maravilloso sobre el cual vamos a tener que seguir reflexionando, Arturo. Creo que no solamente nos hacías el planteamiento ahora desde estas nociones de dignidad, verdad, bien, ¿no? Justicia, bien común, quedarán todavía planteamientos sobre incluso ahora con esta pregunta de Chucho Picón, ¿cuál es el sentido del trabajo, ¿no? Y preguntarnos nuevamente si en un momento dado, ¿qué pasaría si el ser humano fuera desplazado laboralmente? ¿Qué pasaría con su condición humana cuando vivimos en relación, cuando nos construimos en el hacer, cuando nos replanteamos como personas en cada interacción en un espacio laboral, ¿no? Y mencionamos nuestro potencial con los resultados y las metas logradas. ¿Qué pasaría si esa condición se trastocara? Entonces yo creo que aquí la visión que tú nos aportas desde la filosofía y el podernos volver a meter en el ejercicio cotidiano la pregunta, ¿no? Nos marca otros horizontes sobre los cuales deberíamos de repensar pues una tecnología como lo es esta. Así es que, pues como siempre lo hemos dicho, Arturo, este es tu espacio y el de todos nuestros queridos colegas que nos han estado acompañando el día de hoy. También nos hacían la pregunta por ahí sobre cómo podían ver este webinar más adelante. Pues ahí les compartimos la liga para los interesados. Ahí están más de 300 webinars que hemos hecho a lo largo de estos años con colegas expertos en cada una de estas áreas disciplinares, buenas reflexiones que se han soltado ahí, ojalá las puedan aprovechar, pues tenemos ya ahí mucho contenido desarrollado para todos ustedes para poderlo llevar a nuestras aulas y a nuestros espacios de discusión. Y bueno, pues tenemos por ahí algo para nuestro querido Arturo Mota, Alex. Sí, un segundo, porque... Ay, no, este no es. Ya está regalando ahí tu cuenta de crédito, Este es tu el próximo. tarjeta, tus compras ahí en La compra Amazon. de Sí, mis Liverpool compras, es caray. después. Sí, sí. Este es el próximo, perdón. A ver si, ahora sí. No, no sigue mandando el otro. Dame un segundo. ¿Ya ves, Arturo, lo que ocasionas? A ver si ahora sí, porque de repente la tecnología falla como siempre, ¿no? Ahora sí. Listo. Pues ahí está justo este reconocimiento, Arturo Mota Rodríguez, doctor, por tu valiosa participación en este webinar Horizontes Éticos para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Formación de Universitarios. Muchísimas gracias, como siempre, Arturo. Un honor tenerte aquí con nosotros en la Facultad de Comunicación y en el Human and Not Human Communication Lab. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alex, por la invitación nuevamente. Agradezco el espacio. Lo dije muy al inicio también, la preocupación de la facultad por ampliar márgenes de discusión en una perspectiva, me parece muy importante, de interdisciplinariedad, que enriquece mucho más la formación universitaria. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alex. No, gracias a ti, Arturo, y los invitamos para que la próxima semana continúen con nosotros estas reflexiones sobre cultura digital. Vamos a tener un tema por demás interesante que es del holograma a la inmersión, una reflexión sobre las realidades híbridas con el doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado, quien además de ser coordinador de nuestra licenciatura en comunicación, pues es profesor universitario invitado de la Universidad de Savoie en Mont Blanc, en Francia. Él trabaja precisamente en investigación y en desarrollo en temas de realidad ampliada, inmersión, realidad virtual, y hoy investigando sobre el tema de los hologramas, pues quiere compartir con nosotros pues estos avances que llevan en la investigación que están realizando tanto en Francia como aquí en nuestra universidad con nuestros alumnos, doctorandos, así es que no se pierdan la próxima semana esta participación del doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado. Así es que pues Alex, nuevamente gracias, Arturo, gracias también por haber estado aquí, a todas las personas que nos siguieron en redes sociales, a quienes están con nosotros aquí en el Zoom. Recuerden, este es su espacio, nos vemos próximo viernes 10:30 de la mañana. Hasta luego.